Hola hermanos, muy buenos días. Estamos aquí con ustedes una vez más después de haber vivido esta hermosa Semana Mayor, Semana Santa. Hoy estamos festejando el domingo 11 de abril, segundo domingo de Pascua, domingo de la misericordia. Esperemos que nos atiendan de ver este video, que el Espíritu Santo nos llene de su sabiduría para poder compartir con ustedes lo mejor posible, para que quede esa semillita en ustedes que los invite, que los llene de ese gozo que nosotros sentimos cuando compartimos con ustedes, para que ustedes hagan lo mismo. Y vamos a empezar con la oración al Espíritu Santo para que sea Él quien nos ilumine a hacer este compartir con ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creemos, Señor, que estás aquí presente. Aunque nuestros ojos no te vean, te siente nuestra fe. Aparta de nosotros los pensamientos extraños. Haz que comprendamos las verdades que en esta meditación quieres enseñarnos. Que nos decidamos a practicarlas. Tus siervos te escuchan. Habla, Señor, a nuestra alma. Santa María, medianera de todas las gracias, concédenos que escuchemos y sigamos la voz del Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenían. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían. Llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Pues hoy en esta lectura yo creo que todos vamos a aprender mucho, pero se aprende poniéndolo en práctica, ¿verdad? Porque así como yo veo y no pienso que estoy juzgando a nadie, más bien voy a empezar por mí, por mi comunidad, por mi iglesia doméstica, que pues esta es una medida para mí, para vernos cómo estamos, cómo estoy yo personal, cómo está mi familia doméstica, mi iglesia doméstica y cómo estoy viviendo dentro de mi comunidad y cómo está la iglesia universal, que decimos ser cristianos, pero si nos ayudáramos, como dice esta lectura, el mundo estaría convertido ahorita, porque necesitamos tener una sola alma y un solo espíritu, de no considerar de nosotros nada, porque es Dios quien nos da el trabajo, es Dios quien nos da la salud, es Dios quien nos da todo, y es Dios quien nos invita por amor a compartir con el que no tiene o con el que menos tiene de nosotros. Y yo me quedo pensando principalmente en la familia doméstica, en la iglesia doméstica, en mi familia y las familias que nos decimos ser cristianas, que cómo nos hace falta mucho meditar esta palabra de Dios, claro, toda la palabra, pero hoy en día nos habla de esta lectura, la primera lectura, donde veo yo también que, por ejemplo, muchos matrimonios, para empezar, pues viven en unión libre, ¿verdad? Sin la bendición de Dios. Entonces, allí se va formando como una especie de egoísmo, que la mujer, cuando yo he escuchado que por necesidad guarda su dinerito. ¿Por qué? Porque el hombre dice que es un borracho, porque no le da para el gasto de la semana. Entonces se tiene esa
como tipo obligación de guardarlo para el sustento de su familia. O sea, a las cosas que estamos llegando a guardar el dinero. ¿Por qué? Porque el hombre se emborracha y lo gasta o gasta en otras cosas que no son necesarias para el hogar. También, y bueno, hablando de las mujeres, puedes pasar también que las mujeres pues o nos vamos a las tiendas a comprar zapatos que no necesitamos, como siempre nos dicen, ya parecen 100 pies, que tienen infinidad de zapatos, mucha ropa, o sea, ropa que otra gente no tiene ni qué ponerse, no tiene zapatos porque están descalzos. Entonces, sí que nos hace falta mucho reflexionar en lo que Dios nos está hablando. Eso nomás es en la familia, en la iglesia doméstica. Ahora, pues si así somos en la iglesia doméstica, pues por eso se refleja lo que somos en la comunidad, de cuánta falta nos hace el despojarnos de las cosas materiales y ayudar al que le falta o al que está pasando necesidad, porque dice que tenían una sola alma, un solo espíritu. El Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Si no hay Espíritu Santo, pues un cuerpo sin alma, ¿qué es? Es un muerto. Y un espíritu, un cuerpo sin alma es un muerto. Y un alma sin cuerpo es un fantasma. Entonces a fuerza necesitamos tener el alma, el espíritu, para que todo vaya caminando, todo tenga vida, porque nosotros cuando nos morimos se desprende el alma del cuerpo y esa es la muerte, quedamos muertos. Y pues necesitamos tener el alma en el cuerpo para poder movernos, pensar, razonar, actuar. Igual en la comunidad, en lo espiritual, necesitamos el Espíritu Santo. Y aquí había el Espíritu Santo porque estaba, pues no digo de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero estaban en ese gran amor por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y ya el Espíritu Santo había venido, ya estaban llenos del amor de Dios y ese mismo amor que tenían pues los hacía desprenderse de sus cosas porque veían la necesidad, porque se querían, yo lo quería como yo mismo, como nos decía nuestro Señor Jesucristo, como les decía antes de morir, antes de que lo llevaran, sean uno como el Padre y yo somos uno mismo. Y así ellos lo sentían y por eso es de que ellos compartían sus bienes, hasta los vendían para poder ayudar. O sea, cuánta falta nos hace todo esto de tener ese Espíritu Santo que nos impulse a ver a nuestro hermano como yo mismo quiero que me vean, como yo mismo me quiero. Si yo mismo quiero muchas posesiones y todo eso, pues, y si veo al hermano que no tiene zapatos, pues entonces necesitamos tener ese amor y compartir lo que tenemos. Ahora, yo digo también que ellos ya estaban acostumbrados también a que en el antiguo pacto ellos tenían que sacrificar el cordero para el perdón de sus pecados, o sea, tenían que invertir ese dinero para que Dios los perdonara. Ya estaban acostumbrados a hacer todas esas acciones religiosas. Y viene Jesucristo, su resurrección, viene el Espíritu Santo, se llenan de su amor. Y también eso yo pienso que les ayuda a vender para poder, o sea, una cosa, sí, pero yo lo veo como, a veces nosotros damos lo que nos sobra. Vemos un necesitado y aquí tengo $20, ya los tengo, ya, se los doy, o lo que sea, cualquier cosa que nazca del corazón. Pero ellos vendían sus propiedades para poder ayudar. Ahora, ¿quién vende una propiedad para poder ayudar? Nadie pues yo no conozco a nadie lo estamos haciendo. Ellos lo vendían. Eso es lo que yo me fijo cuando allí se demuestra el amor, porque a veces uno ya tiene los 20, los 100, ya no tengo que vender nada, aquí los tengo, te los doy porque los necesitas. Pero ellos demuestran ese amor vendiéndolos. Y yo digo que viene por ese pensamiento, por esas acciones que tenían, de que tenían que comprar ese cordero para el perdón de los pecados. Ya estaban acostumbrados. A nosotros nos debemos de tener esa bonita costumbre, se queda corta. Más bien ese amor de vender lo que tenemos
para poder suplir las necesidades del prójimo. Ujú. Ahora, Cristo pagó con su sangre, nos compró a precio de su sangre, nos redimió, nos compró al demonio a precio de su sangre. Ellos lo entendían muy bien y por eso ellos dijeron, pues si Cristo hizo eso por mí, ¿por qué yo no voy a hacer eso por mis hermanos? Y ahí está Cristo Jesús en mi hermano. Ujú. Fíjese cuánto nos Ujú. falta. Este es el termómetro Ujú. que nos debemos de ver nosotros. Ujú. O sea, sí, de acuerdo a las bendiciones que yo me sienta tener por Dios, a lo bendecida que yo me sienta, es lo que necesito dar. Ujú. Pues a mí esto sí me sirvió, eso Sí. digo, es mi termómetro que me debe de marcar cómo estoy yo de generoso. O sea, como nos dicen los doctores, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Ujú. Ujú. Necesitamos ver del 1 al 10 cuánto nos duele gastar en el hermano necesitado, del 1 al 10. Y cada quien yo pienso que nos debemos de medir. Ujú. Y bueno, pues Sí. por lo pronto ahorita les puedo compartir eso. ¿Alguien quiere compartir? No, a mí pues sí me gusta mucho esta frasecita que dice aquí, que dice que ninguno pasaba necesidad. O sea, qué hermoso que nosotros cuando nos preocupamos de decir, ¿y cómo estará este? ¿Y cómo, qué necesitará? Nomás los vemos y ya, sí, buenos días, buenas tardes, y es todo. Y es nuestra misma comunidad. Y ya no hablar de la iglesia doméstica, que a veces ni nosotros mismos sabemos las necesidades del que vive con nosotros. Sí. Y Sí, y sí. pues a veces decimos, pues hay que se las arregle, Sí. yo tengo trabajo. Ujú, ujú. Y a ver Sí. cómo le hace. Sí. Salmo 117. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos, y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Porque ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Bueno, aquí dice que si amamos al que da la vida, también tenemos que amar al que ha nacido de Dios. Y todos nosotros hemos nacido, todos nuestros hermanos hemos nacido de Dios. Igual manera como Dios nos ama, también así tenemos que amarnos unos a otros. También dice que si lo amamos y si creemos en Él, tenemos que cumplir sus mandamientos. Y cuántas veces pues no cumplimos los mandamientos de Dios, o como dice aquí, se nos hacen pesados cumplirlos. Y las cosas de Dios pues no nos tienen que dar flojera, pero sí
sí lo hacemos, porque a mí me ha pasado que a veces tengo que ir, por ejemplo, a una reunión a la iglesia o a la misa y da flojera, me ha dado flojera, o levantarme en la mañana cuando es temprano, me ha dado flojera. Entonces, si yo creo en Dios y si me digo ser cristiana y que amo a Dios, pues no se me tienen que hacer las cosas de Dios pesadas, ni me tiene que dar flojera. Entonces, también aquí lo dice, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. También nosotros así, si yo creo en Dios, si yo creo en Jesús, pues tenemos que vencer las cosas del mundo. Y pues con la oración, con el leer su palabra, es como podemos vencer las cosas de afuera que nos distraen para estar con Dios. Algo Pues que sí. quieran compartir. Pues va relacionado con la primera, primera lectura, lectura, porque si no muchísimo. tenemos amor, como dice No San vamos a Pablo, dar pues de amor. nada nos sirve, porque no vamos a hacer nada, no nos vamos a levantar para ir a la misa, no vamos a ayudar al prójimo. Sí. Necesitamos tener ese amor, porque Dios es amor, Es amor. y de Dios hemos nacido, o sea, hemos nacido del amor, nuestra naturaleza es el amor. Fíjate nomás cuánto pecado hay en nosotros, Sí. y más cuando estamos en pecado mortal. Sí. O sea, todos pecamos, ¿verdad? Mm. Unos venial, otros mortal, pero ¿cuánto nos falta para tener esa santidad? Porque si Dios es amor y no doy amor, pues ¿a dónde voy? Nada soy Señor, Ajá. como dice. Y A mí- luego dice, sí, los mandamientos no son pesados porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Exactamente, si amamos a Dios, no se nos va a hacer No. pesado honrar a nuestro padre y a nuestra madre, Amar santificar al las hermano. fiestas, nada. ¿Por qué? Porque voy al amor, soy hecho del amor y voy al amor. Entonces, Vamos a no, dar amor. no debe de ser pesado, Ujú. pero bueno. sí, Fíjate que del pecado. aquí en esta lectura viene los versículos del 1 al 6. En la Biblia, si le seguimos el contexto, el 7 da muy buena explicación a lo que es, porque dice, son tres, pues, los que dan testimonio: el Espíritu Santo, el agua y la sangre. Ujú. Fíjate, me recuerdan a la iniciación cristiana que tenemos nosotros como católicos. Ujú. El bautismo, que es el agua que nos lava del pecado. El Espíritu Santo, porque La con el confirmación. bautismo necesitamos, bueno, sí, la confirmación, que confirmamos Ujú. que estamos bautizados y nos hace fuertes, nos da fortaleza para trabajar. Madurez. Sí, Ujú. para compartir ese amor, porque el Espíritu Santo es amor. Sí. Y Y la sangre, que es la Eucaristía, que Ujú. necesitamos comer Ujú. el cuerpo de Cristo, o más bien ya me gustó más, la carne del Cordero. Ujú. La carne, cuando lo comprendí así, de comer la carne en vez de cuerpo, Ujú. como que me aumentó más la fe en la Eucaristía, porque es la carne pascual del Cordero de Dios, y beber su sangre Ujú. para que tengamos vida Vida. y para tener la vida eterna y para que tengamos ese amor. con los Ujú. demás. Sí, fíjate que Qué hermoso, ¿no? Qué Es mucho que, hermoso. muchísimo que decir. Ok. Aleluya, aleluya. aleluya, aleluya. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos,
y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Bueno, pues qué hermoso este evangelio. Bueno, pues todos los evangelios, ¿verdad? Pero hoy que estamos festejando este día de la Divina Misericordia, ¿verdad? Que siempre se festeja y se festejará desde el año 2000, que San Juan Pablo II lo instituyó. Ese día canonizó a Sor Faustina Kowalska, que fue a la que se le presentó Jesús en su Divina Misericordia y le dijo que se festejara el siguiente domingo después del domingo de resurrección. Entonces San Juan Pablo II lo instituyó y dijo que ya se tenía que festejar pues perpetuamente, ya ahora sí como la Eucaristía, como dice perpetuamente, quiere decir siempre, ¿verdad? Siempre a partir de que Él lo instituyó. Entonces por eso festejamos la Divina Misericordia siempre el siguiente domingo domingo de Pascua. Bueno, para empezar, a mí me encanta como dice, nunca había yo parado a meditar bien exactamente que decía: al anochecer, esta Biblia, la Biblia Didache, dice al anochecer de aquel día. Pero qué aquel día tan hermoso, era el día de la resurrección. Entonces ese mismo domingo al anochecer, y me llama más la atención, dice: estaban cerradas las puertas donde estaban los discípulos. ¿Eso qué quiere decir que estaban cerradas las puertas? Que ellos estaban temerosos, habían matado a su Señor. Ellos pensaban que iban a pasar por lo mismo, que los iban a matar a ellos también, y pues sí, ¿verdad? Los querían matar también. Pero es donde vemos, dice, Jesús entró y estaba en medio de ellos. O sea, es cuando vemos, dice claramente, las puertas estaban cerradas y Jesús puso en medio de ellos. Entonces aquí para mí aumenta muchísimo mi fe de saber que para Jesús pues es Dios. No hay puerta cerrada, no hay muro que valga. Él entra donde va a entrar y donde Él tiene que estar, y donde está el que sufre, donde está el que teme, ahí está Jesús siempre. Entonces se pone en medio de ellos y les dice: la paz esté con ustedes. En ese tiempo Él les dijo shalom, que en hebreo es shalom, quiere decir la paz esté con ustedes. Y a veces decimos la paz del Señor, pero no sabemos, el shalom en hebreo significa, es algo muy grande, significa bienestar, salud, armonía, calma. Es una palabra tan grande, gozo, para que ellos sintieran esa paz, y más que Él se las estaba dejando, ¿verdad? Entonces dice aquí después de que les dijo la Pascua esté con ustedes, Él les enseñó sus manos y su costado para decir: miren, que ¿por qué tienen miedo? Pues aquí está, o sea, estoy victorioso, salí victorioso de esa cruz. Entonces dice, ellos se llenaron de alegría. Y a mí eso me dijo: qué alegría tan grande. Deben de haber sentido como que esa paz, aparte que se las dijo y lo vieron, dijeron: estamos a salvo, estamos con el Señor. Y pienso que así debemos de sentirnos nosotros siempre que recibimos el cuerpo de Cristo. Antes de que vamos a recibir la comunión, el sacerdote nos dice: la paz esté con ustedes. Y esto a mí, desde cuando leí yo este evangelio, decía: por algo, porque ahí viene la paz que vamos a recibir, es la paz del Señor, la que le damos a nuestro hermano, de que también él reciba la paz. No es nada más de que lo voy a saludar: ay, ¿cómo estás? Cuando no sabemos, así lo hacemos, pero es la paz del Señor, el estar en paz con el otro. En ese mismo momento nos acordamos del otro, de aquel de que tenemos algo con él, de ese rencor, ese odio. ¿Por qué? Porque vamos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Tenemos que estar en paz y recibir esa paz que el Señor nos da. Dice: de nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Les volvió a decir por segunda vez y les dijo: como el Padre me ha enviado, así los envío también yo.
Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Aquí esta Biblia dice, el magisterio de la iglesia dice que se llama el Pentecostés de Juan, según San Juan, porque sabemos que el Pentecostés pues es en los Hechos de los Apóstoles, pero este es el Pentecostés de Juan porque es el primer Pentecostés. En ese mismo día de la resurrección del Señor, ellos recibieron inmediatamente ese Espíritu Santo. Entonces les dice, a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Aquí estaban haciendo el sacramento de la confesión, el sacramento de la reconciliación, de la penitencia. Aquí les estaba dando ese poder de perdonar y de no perdonar los pecados. Y pues a nosotros también, entre ellos nos lleva, ¿verdad? Nosotros nos estaba enviando también al mundo a predicar su palabra y también a tener misericordia. Dice el Salmo, tu misericordia es eterna. Y nosotros, pues para practicar esa misericordia, tenemos que tener misericordia primero con nosotros mismos. A veces nosotros mismos no nos perdonamos, a veces nosotros mismos, aunque ya hayamos confesado, dice un sacerdote, aunque yo te absuelva, si tú no te has perdonado, haz de cuenta que no estás absolvido porque no te has perdonado tú. Entonces, ¿cómo vamos a distribuir esa misericordia que el Señor tuvo nosotros en ese confesionario? Gracias a su sangre, como decías tú, que en esa sangre con la que fuimos comprados, tenemos que tener misericordia primero con nosotros, perdonarnos y luego ya, ahora sí, esparcir esa misericordia con los demás. Dice que estaban todos ahí los apóstoles, solo faltaba Tomás, que aquí dice que le llamaban el gemelo, pero nosotros ya hasta lo agarramos como dicho, ¿verdad? De que estamos como Santo Tomás, de que si no ves, no crees. Nosotros le decimos a Tomás el incrédulo. Pero yo me pregunto, ¿dónde estaba Tomás en ese momento? ¿Dónde estaba Tomás? Y yo me pregunto, cuando falta alguien a la Santa Eucaristía, ¿dónde está ese Tomás que falta? ¿Estará en Facebook? ¿Estará en el baile? ¿Estará en la droga? ¿Estará borracho? ¿Dónde está que no está con el Señor? Entonces tenemos que preguntarnos, a lo mejor nosotros somos esos Tomás a veces, pero él, pues el Señor sabe y lo vuelve a traer, ¿verdad? Como quiera él, me imagino yo, dice aquí que después llegó y le dijeron ellos, ¿verdad? Aquí estuvo Jesús con nosotros, y él dijo, pues hasta que yo no meta mi dedo en los agujeros de los clavos y meta mi mano en su costado, voy a creer. Pero aún así, aunque yo admiro mucho esto de Tomás, porque aún así que él no lo vio, que él dijo, yo solamente hasta que yo lo vea, él siguió con ellos, no se fue, aunque los veía llenos ya estos locos que traen, ya están perdonando los pecados, ya están todo, y estos locos, ¿qué les pasa? Entonces él se siguió quedando con ellos, era su comunidad, se siguió quedando con ellos. Entonces por eso dice que a los 8 días Jesús regresa y les vuelve a decir, la paz esté con ustedes. Si nos fijamos aquí, son 3 veces que le dice. Y ahorita que sabemos que el número 3, ¿verdad? Es muy significativo, la Santísima Trinidad. Yo lo que yo pienso, ¿verdad? Lo que yo medito es les estaba dando esa paz en nombre de las 3 personas, ¿verdad? Decir, la Santísima Trinidad estoy yo aquí, conmigo está aquí la Santísima Trinidad, estamos los 3. Entonces les estaba dando como ese aliento, de seguir adelante de todo lo que se venía para ellos, ¿verdad? Y le dice a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo y mete tu mano en mi costado. Dice, para que no dudes y creas. Entonces en ese momento pienso yo que cuando ya Tomás hizo eso, pues por eso lo hizo aclamar, el mismo Espíritu Santo le hace aclamar, Señor mío y Dios mío, que es lo que nosotros vivimos cuando el sacerdote nos presenta el cuerpo de Cristo. Nosotros, hay algunos sacerdotes, ¿verdad?, que sí permiten decir Señor mío y Dios mío fuerte, pero hay unos que no, y nosotros pues lo tenemos que decir en nuestro interior, ¿verdad? Señor mío y Dios mío. Pero a veces también me pregunto yo, ¿verdaderamente lo reconoceremos? ¿Verdaderamente el mismo pecado a veces que tenemos y que a veces vamos sin estar en gracia, comiendo nuestra propia condenación? Entonces no podemos reconocer ese Señor mío y Dios mío. O sea, tenemos que trabajar en eso, estar en gracia de Dios para reconocerlo. Y le dice Jesús, ¿verdad? Tú has creído tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Y nosotros pues estamos igualito.
Nosotros, si no pasan cosas buenas en nuestra vida, si no vemos señales según que decimos milagrosas, si no creemos, cuando sabiendo que solamente la bendición de despertar, de tener salud, ya es el que está el Señor con nosotros, que tenemos el pan de cada día, ya es el Señor con nosotros, pero no lo reconocemos y nos falta muchísimos. Y dice aquí, otras muchas señales milagrosas hizo Jesús que no están escritas en este libro. Entonces dice, nomás están escritas para que ustedes crean. Solo estas están escritas para que ustedes crean. Entonces yo digo, si con todas estas no creemos, todas las que faltaron por poner, digo, wow, Señor, pues eres de veras que nuestra mente no alcanza a comprender ese misterio de fe. Porque pues creer es la fe, es creer en eso que se espera sin verlo. Entonces pues nos falta muchísimo de entender esto, de veras de esa misericordia tan grande que el Señor tiene con nosotros y de verlo, y no le hace que no tengamos signos a lo mejor fuertes de decir de ese encuentro con el Señor, pero de algo magnífico que a veces queremos, es que yo no siento esto, es que yo no siento lo otro, pero el Señor no se trata de sentir, de sentimientos, es de saberlo y tenerlo en nuestro corazón, en nuestra alma, y saber que siempre está en nosotros y que más en la Sagrada Comunión somos uno con Él. Entonces eso nos falta mucha fe para de verdad sentirlo y amarlo. Y pues bueno, de la Divina Misericordia, ¿verdad? Pues yo les, aquí como les comentaba ahorita de Sor Faustina, que el Señor se le presentó, ella es la llamada el apóstol de la misericordia, y le dijo que siempre a las 3 de la tarde, que es cuando, a la hora que murió Jesús, ¿verdad? La hora nona, le dijo que en ese momento hay la coronilla de la misericordia, es como el rosario, pero son es un poquito diferente, se hace con un rosario, pero está ahí, si ustedes lo buscan, coronilla de la misericordia, ahí vienen los pasos a hacerlo. Si todos los días a las 3 de la tarde, claro, la podemos hacer a cualquier hora, pero a las 3 de la tarde es esa hora especial. Si nos abandonamos en ese momento, le dice a Sor Faustina, si no tienes tiempo, en ese momento no le hace nada más, abandónate en mi misericordia, acuérdate de ese sacrificio que yo hice por ti, y yo estaré con ustedes, no negaré nada a esa alma que pida mi misericordia. Entonces yo los invito también a hacer esta oración de la coronilla de la misericordia, abandonarnos en el Señor en esa hora para compartir con Él ese momento en el que dio la vida por nosotros, y pues que está vivo y resucitado en nosotros, ¿verdad? Que eso es lo más grande, ese es el misterio grande de nuestra fe, y esperamos y estar velando y orando para esa parucía, para esa segunda venida del Señor, y esperarlo con ese corazón ardiente de esa misericordia que Él nos da. Y bueno, no sé si quieran compartirla ustedes. Ok, bueno, hermanos, entonces nos vemos en un próximo video, primeramente Dios. Esperamos que este momento que hemos compartido con ustedes haya dejado ese gozo que nosotros estamos sintiendo al compartir con ustedes, y que nos pongan un like, que lo compartan, que se animen ustedes, que este domingo de resurrección nos avive ese momento de querer compartir con los demás. El Señor el Señor resucitó, está vivo, entonces tenemos que demostrárselo compartiendo la palabra, su palabra a los demás. Y bueno, pues esperamos que así sea. Nos despedimos con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, interpon tu valimiento para que todas nuestras intenciones, palabras y acciones de este día vayan dirigidas únicamente a mayor gloria de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Hasta la próxima.